Yo la he titulado Generaciones que evolucionan. Generaciones que evolucionan. Me voy a poner aquí arriba para poderlos ver a todos, ¿sale? Porque sentado ahí no alcanzo a verlos a todos. Híjole, man. Le digo a mi esposa, no me vuelvas a hacer que vaya a otro evento como ese. Y dice, si fue tuya la idea. Le digo, sí. Dice, sí. Le dije, bueno. Pero no, ya no estoy para estos trotes de estas desveladas. Bueno, la plática se llama Generaciones que evolucionan. Y hace algunos años yo recuerdo cuando comencé a ir a Estados Unidos, sobre todo la primera vez que fui a Estados Unidos. Yo me acuerdo que una de las cosas que más me sacó de onda fue el hecho de poder ver, déjenme saco mi cartera porque todos los dólares que hay ahí me están estorbando. Me acuerdo que había algo que me sacó de onda a mí y lo que me sacó de onda es que de repente pues yo pues con mi extenso inglés que sé, pues apenas comenzaba a saludar a las personas y hi, hola y what's your name y bla bla bla, ¿no? Cositas así sencillitas. Y me acuerdo que pues yo iba y de repente pues no podía andar todo el tiempo junto a mí, ¿no? Pues había momentos donde pues ella tenía que ir al baño o algo, o de repente que íbamos a una tienda, ella decía, bueno, tú ves cogiendo lo que quieres y yo voy viendo acá y todo eso. Entonces, ya me dejaba ahí, y cuando me dejaba yo me sentía así como que, no me dejes, ¿verdad? Porque no sé ni qué decirle a la gente, ¿no? Y me acuerdo que un día estaba ahí, fuimos a un restaurante y fuimos al baño. Bueno, fui al baño, y ahí estaba yo en el migitorio, ¿verdad? Haciendo, y otro cuate, un gringote así de este vuelo también, y volteó y me dijo, y yo, oye, eso, oye. Pues quién sabe qué estaba diciéndome. Entonces, de repente que yo quería buscar el precio de algo o la talla o no sé qué, pues me daba mucha pena, ¿no? Entonces intentaba ver a la gente, veía en las cajas y al que más así, veía así como que más con cara de nopal o algo así, dije, ahí con ese voy, ¿no? Y seguramente ahí, y ya llego y le decía, hi, hi. Y luego ya me decía en inglés que si encontró todo lo que buscaba y no sé qué, y le digo, y le digo, yes. y ya le preguntaba yo que si hablaba español. Do you speak Spanish? Y luego me decía, no. Y yo me quedaba así y me empezaba a sacar de onda y a la vez me empezaba a querer dar coraje, porque veía y decía, se ve más indio que yo. ¿Y cómo que no sabe español? ¿Verdad? Y me empezaba a dar coraje y yo decía, hijo de su mamá, qué onda, qué mala onda y que no sé cuánto. Y había personas que me llegó a tocar así, personas que tú las veías así, oaxaqueños, así, de esos así que tú decías, no, es de ahí de casi, pero la verdad es que no, o sea, tú les preguntabas algo y no te sabían hablar en español. Ahora, me empezó a caer gordo ese tipo de personas, pero llegó un momento donde yo empecé cuando empecé a querer juzgar a este tipo de gente, no, que allá en Estados Unidos hay algunos más mexicanos que yo y nomás no quieren hablarte en español y no quieren saludarte y no sé qué. Pero me di cuenta de algo, que si tú puedes entender la historia de ese tipo de personas, te vas a dar cuenta que en los años 70 y 80, pues en Estados Unidos, el ir a Estados Unidos para nuestros abuelos, se podría decir, pues era un gran negocio ir a Estados Unidos a trabajar. Hoy en día ya no. Hay muchos que viven mejor aquí que en Estados Unidos. Entonces,
Incluso hay mucha gente que de Estados Unidos se viene a vivir acá, porque incluso hay personas que les es mejor aquí, les va mejor aquí que ni en Estados Unidos. Entonces en los 70s y los 80s era un gran negocio ir a trabajar a Estados Unidos. El papá se iba a trabajar, pero siempre regresaba a casa. A mí me sucedió en lo personal con mi mamá. Mi mamá, bueno, aquí fue al revés, ¿verdad? Acá siempre el papá es el que se va a Estados Unidos a trabajar. En el caso mío, fue mi mamá la que se fue a Estados Unidos a trabajar porque tenía muchos familiares. Mi papá no conocía a nadie allá, entonces ella era la que se iba, trabajaba allá. Incluso la casa que llegamos a tener propia, donde yo crecí mi infancia, pues mi mamá con el sudor de su frente, con dolaritos, se construyó esa casa. Entonces, pudimos tener esa bendición, esa casa, pero siempre los papás regresaban a México. No era su anhelo vivir allá, era simplemente una estrategia económica de poder ir a trabajar allá y regresar acá, a hacer dinero, ganar dinero y venirse para acá. Pero después de eso vienen los años 90, donde en los 90 las personas se dieron cuenta que querían vivir en Estados Unidos, ¿sí? O sea, viene otra generación que quiere vivir en Estados Unidos ya y comenzaron a enviar a México por su familia y ya se llevaban a la esposa, se llevaban a los hijos y todo eso. Y de ahí nacieron hijos que ya no eran mexicanos en Estados Unidos, y que han evolucionado y han comenzado una nueva generación, incluso hasta podríamos decirlo una nueva raza, ¿no? Porque son personas que no te entienden el español ni nada de eso. Entonces yo pude ver que la primera generación, ¿sí?, de mexicanos o de latinoamericanos, pero más se dio con los mexicanos por estar tan en frontera con Estados Unidos. La primera generación de mexicanos trabajaba en Estados Unidos, pero siempre regresaba a México, ¿sí? Trabajaban la temporada de pizca o de cualquier trabajo, sus temporadas, y luego ¿qué pasaba? Regresaban a México. Después la segunda generación se fue a trabajar a Estados Unidos, pero decidió quedarse a vivir allá, ¿sí? Mandaron por la esposa, o algunos ahí tuvieron sus hijos, o incluso algunos en Estados Unidos conocieron a sus esposas o a sus esposos, ¿no? Incluso aquí tenemos un ejemplo vivo con los papás de Edwin, que su papá trabajaba en Estados Unidos y allá conoció ¿de dónde es tu mamá, hijo? Tu mamá es de Guatemala. Entonces allá ellos pudieron conocer a sus esposas, ¿no? Nada más que en el caso de ellos, pues ellos se regresaron, pero la mayoría de las personas conocen incluso allá sus esposas, allá tienen sus hijos, y entonces viene una tercera generación. La tercera generación se le conoce como los pochos. ¿Sí? No sé si tú has oído acerca de los pochos. Los pochos son hijos de padres mexicanos que todavía hablan español, pero con nacionalidad americana, es decir, ya ellos ya nacieron allá, ¿sí? Sus papás todavía son mexicanos, todavía hablan español, pero sus hijos ya nacieron allá. Y sus hijos los mandan ¿a dónde? A una escuela americana. Nacieron allá, van a una escuela americana, hablan inglés en la escuela, con sus amigos que hablan, con sus amigos hablan inglés, ¿sí? Y a lo mejor sus papás todavía hablan español y les hablan en español a sus hijos. Entonces, ellos en casa, los papás les hablan en español, pero los hijos les hablan en inglés. Y ellos ya no hablan español, aunque lo entienden, pero ya no hablan español, ¿sí? Porque en la escuela, en el trabajo, si agarraron un trabajo de medio tiempo, lo que sea, o con sus amigos, todo eso, ya no están manejando el español. No sé si ustedes se acuerdan del hijo de Carlos Ortiz, ¿cómo se llama? Normandy. Yo le podía hablar en español y él me entendía, pero ya para él hablarme me hablaba en inglés y no me traducía.
¿Te fijas? O sea, es otra generación. Y luego después viene la cuarta generación, que es la generación donde ya son americanos, pero también ya de padres americanos. ¿Sí? Que no entienden español. Son gente que perdió las raíces. ¿Me explico? Vamos a agarrar el ejemplo de Carlos Ortiz. Yo creo que es un buen ejemplo. Carlos Ortiz viene imaginemos que es mexicano, ¿verdad? Pues fácil, su esposa es mexicana, ¿sí? Agarremos el ejemplo de su esposa, que es mexicana, Norma. Norma es mexicana, ¿sí? A lo mejor sus papás se fueron a Estados Unidos, pero quizás Norma, ¿sí? Ya ella, a lo mejor se la llevaron de chiquita. Digo, es una manera de poder ilustrar esto. No estoy diciendo que así sea porque no conozco su vida, pero se la llevan a ella de chiquita. Ella se cría allá en Estados Unidos, tiene a su hijo Normandy, que Normandy o los otros, el Carlos Ortiz que también vino aquí, tiene a su hijo y ellos, Normandy entiende el español porque su mamá le habla en español, pero él le habla a ella en inglés. Porque él allá estudió, él todo allá trabaja y todo es en inglés. Y luego después Normandy viene y tiene un hijo. Y su hijo, ya Normandy ya es americano, ¿sí? Entonces tiene un hijo y su hijo es totalmente americano que ni siquiera sabe ni el español. No sabe ni siquiera. ¿Por qué? Porque papá todo el tiempo le está hablando en inglés. A Normandy por lo menos su mamá le hablaba en español. Pero Normandy a su hijo todo el tiempo le está hablando en inglés. Y su hijo poco a poco van perdiendo sus raíces. Entonces, cuando tú vas a Estados Unidos, tú puedes ver a una persona con la penca de nopal en la frente, pero ni siquiera te sabe hablar español. Entonces, es interesante entender este tipo de culturas, ¿no? Y entonces de esta manera va evolucionando las generaciones. De la misma manera que esta generación de americanos con rasgos latinos va evolucionando. Fíjate, tú y yo somos un ejemplo de una evolución de generaciones. Por ejemplo, lo que es la fusión de los mestizos con los españoles. Perdón, la fusión de los indígenas con los españoles. ¿Qué salió? Tú y yo, que somos los mestizos, ¿no? Y ya somos otra generación, incluso somos otro tipo de raza. ¿Te fijas? O sea, qué importante es eso. Nosotros, aunque sabemos español, no somos españoles. ¿Sí o no? Somos mexicanos, no somos españoles, Venancio. ¿Sí? Somos mexicanos, ya somos otra raza. ¿Producto de qué? De una revoltura de personas. Ahora, tú vas a decir, viene la pregunta, ¿y eso qué viene qué viene a la plática? Bueno, pues ahí te va. Es muy interesante que entiendas esto. ¿Por qué? Porque hoy en día sucede lo mismo con los cristianos. Poco a poco se ha ido perdiendo el verdadero cristianismo de la iglesia. ¿Por qué? Porque se han ido fusionando personas que al principio eran verdaderos cristianos, pero ya después, ¿qué pasa? Ya después, una persona que era cristiana se casa con uno que no era cristiano y sale un hijo que la mamá lo quiere llevar a la iglesia, pero el papá le dice, hijo, tú haz lo que tú quieras, cree en lo que tú quieras, yo no creo en Dios, yo no creo que exista Dios. ¿Y qué pasa? Empieza a fusionarse creencias, ideologías, y luego después ese chavo se casa con otra persona que quién sabe qué va a hacer. ¿Y qué pasa? Sus hijos a lo mejor ya ni siquiera conocen de Dios. Yo quiero que vayan conmigo a Jueces capítulo 2, versículos 6 al 10. Jueces capítulo 2. Del 6 al 10. ¿Listos? Ahí va. Dice, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que
que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras del Señor que él había hecho por Israel. Pero murió Josué. Fíjense, dice, pero, ay, cuando se mete un pero, todo lo bueno de lo que se habló, como que está a punto de ser anulado, ¿no? Entonces, de todo lo bueno que se estuvo hablando ahí, cuando ya la Biblia pone un pero, tenemos que tener cuidado de lo que sigue. Entonces, ten cuidado de lo que sigue. Dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Fíjate, ¿a cuál generación? La generación que vio los milagros de parte de Dios. Entonces escucha después lo que sigue. Dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor, ni la obra que él había hecho por Israel. Imagínate, personas que se levantan, que ni siquiera se dan cuenta, ni siquiera supieron lo que Dios hizo por el pueblo de Israel. Se levantó una generación que ya no conocía al Señor. Una generación que si tú le decías, oye, si venía un extranjero y le decía, oye, ustedes están gruesos, ¿verdad? ¿Por qué? No, pues sí, pues ustedes tienen a su Dios, ¿cómo le llaman? Jehová, ¿no? ¿Cómo le llaman? Nosotros tenemos nuestro Dios, Huitzilopochtli, ¿verdad? Pero, ¿cómo se llama su Dios? Ustedes dicen que, yo he escuchado de grandes cosas que han hecho. No, a ver, ¿cuál? Oye, ¿que tenemos un Dios nosotros? Sí, sí, me dijeron que tenían ustedes un Dios. ¿Cómo se llama ¿qué? Jehová, ¿o cómo se llama? La verdad, si tenemos un Dios, la neta, ni sé. Pues ¿cómo no sabes? Si por muchos lugares se oye de todo lo que hizo. ¿Sí es cierto? Y los demás así como que, pues quién sabe. Entonces, fíjate qué tan grueso es el hecho de que una generación va evolucionando a tal grado de que ya ni siquiera conoce a Dios, ni siquiera ha escuchado las maravillas de lo que Dios hizo. Dice, después de esto se levantó otra generación que no conocía a Dios, ni la obra que Él había hecho por Israel. Yo quiero que pienses en esto porque si tú te das cuenta y tú entiendes esto, la importancia de esto es que hoy en día en las iglesias está sucediendo lo mismo. Gente que le gusta venir a la iglesia cristiana, pero que no quieren un compromiso con Dios. Yo nací en una iglesia comprometida. Yo nací en una iglesia donde incluso hasta nos pedían a lo mejor sí, te podría decir que sí religiosa, pero lo que nos decían a nosotros que Dios decía, nosotros lo hacíamos. Las mujeres pobrecitas, no se debe de cortar el pelo. Ay, ahí andan con todo y orzuela ahí todo el pelo lleno de orzuela. Y no se ponga pantalón porque es pecado. Y ay, el pantalón, la falda está por acá, ¿no? Y no se pinte porque eso es del diablo y que no sé qué. Y lo hacía la gente. Pon tú, a lo mejor la gente lo hacía quizás en ignorancia a la palabra, ¿verdad? Porque en realidad pues eso no tiene nada que ver con lo que hay en el corazón. Pero una cosa de admirar de esas personas es que, ¿sabes qué? Decían, pues si eso es lo que dice Dios, eso es lo que voy a hacer. O sea, estaban comprometidas con Dios. Las personas, los hombres, ¿no? Y que no haga esto, y que no haga aquello, y que no sé cuánto. Y los hombres se comprometían con Dios. ¿Por qué? Porque el deseo del corazón era vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. A lo mejor nos tocó a algunos pastores que nos torcieron un poquito la Biblia o que quizás no supieron interpretar la palabra de Dios. Pero la gente era comprometida con Dios. La gente quería buscar a Dios. Entonces me tocó unos tiempos de gente comprometida con Dios. Hoy en día la gente no quiere comprometerse con Dios.
Se les dice, oigan, necesitamos personas en los cuneros. Pues que vaya alguien, porque yo no, es que yo tengo mucho que hacer, no, es que no sé cuánto. Sí, pero sí va y deja a su bebé ahí. Necesitamos más maestros para los niños, para el Power Club, necesitamos maestros ahí. Ok. Pues sí, no, pues qué mala onda. Seguiremos orando para que Dios les mande. No, ¿cuál seguiremos orando? Tú, ¿sí? Entonces, son gente que le gusta venir a la iglesia, pero que no quiere un compromiso con Dios, ¿sí? Se les llama simpatizantes, ¿sí? Muchos de ellos son hijos de cristianos de segundas o terceras generaciones y ya ni siquiera se puede decir que son cristianos, son simpatizantes. No están del todo no están del todo a favor de lo que se enseña dentro de la iglesia, pero tampoco están en contra, ¿verdad? Puesto que sus abuelos a lo mejor fueron cristianos, entonces por eso de que ellos se consideran cristianos, ¿verdad? Pero a lo mejor sus padres ya no fueron tan cristianos y lo llegaron a llevar una que otra vez ahí a la escuela dominical y ahí lo dejaron, ¿no? Entonces se sabe las cancioncitas de la escuela dominical, de esas de Noé, la de nuestro padre Abraham, ¿verdad? En el arca de Noé, de Noé. ¿Qué más? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, ¿verdad? Zaqueo era un chaparrito así que vivía. Se la saben, ¿sí? Pero simplemente son personas simpatizantes. Recuerdo que hace poquito Noé estaba platicando con una persona que conocen pues a lo mejor ustedes conocen a Carmen y Jaciel, pues cómo no los van a conocer, ellos llegaron a ser los líderes de jóvenes aquí. Y empezaron a platicar con Noé, oye, ¿te acuerdas de fulano de tal? ¿Y te acuerdas de sutano de tal? ¿Y te acuerdas de no sé quién? Y luego dicen, ¿te acuerdas de fulano de tal? ¿Cómo no? Pues vivía ahí cerquita de la casa. Oye, que él era cristiano, ¿verdad? Y dice Noé, ¿qué? Dice, pues sí, él dice que era cristiano. No, dice, no. Él vivía cerquita de la iglesia y me acompañaba de vez en cuando. Dice, pero eso no significa que él era cristiano. Porque él vio a Jaciel y a Carmen y no, sí, yo iba ahí con ustedes. Yo también soy cristiano, yo iba ahí con ustedes. O sea, ¿qué onda? Eso no te hace ser cristiano, ¿sí? Y hay personas que porque sus abuelos fueron cristianos, él piensa que es cristiano, ¿sí? Jóvenes de segundas, terceras generaciones de cristianos, pero eso no te hace ser cristiano, ¿sí? Personas que no conocen a Dios, se van levantando generaciones que ahora ya no conocen a Dios. Y ¿sabes qué? Eso me preocupa mucho. Me preocupa mucho porque yo puedo ver jóvenes. Espero que no decirlo con todo el cuidado del mundo y con todo el amor del mundo. Y espero me perdonen y no sea mi intención ofenderlos, ¿sí? Pero la pasión que ustedes tienen no es ni la tercera parte de la pasión que los jóvenes de nosotros teníamos. Pero espérense, no me juzguen, ustedes no tienen la culpa. En serio, ustedes no tienen la culpa. Porque esa pasión se debió haber heredado de los jóvenes pasados. Se debió haber pasado la estafeta a ustedes como jóvenes. Todo el mundo nos critica a Noé y a mí porque somos radicales, pero a nosotros nos enseñaron a ser radicales. Si le vas a dar a Dios, dale todo. No andes con pedaceras de que un día voy, otro día no voy, que si puedo y que si no puedo, que ahora no tengo ganas y que no sé qué. ¿Y sabes qué? Discúlpame, no te ofendas, simplemente te estoy haciendo saber la realidad de lo que yo veo ahora, ¿sí? En los tiempos donde nosotros éramos los jóvenes era que
meterse con Dios y íbamos a veladas de oración de las 10 de la mañana, de las 10 de la noche a las 6 de la mañana y todo eso. Aquí tuvimos un tiempo de estar ahí en la presencia de Dios y bueno, ya vamos a jugar porque ya como que ya nadie, ya están todos así distraídos, ¿no? ¿Sí? O sea, fue de las, ¿qué te gusta? De las 11 de la noche a la 1:30 de la mañana, búsqueda de Dios y después como 4 o 5 horas de puro juego y puro cotorreo y todo eso, ¿no? Cuando en nuestros tiempos era buscar la presencia de Dios, adorar, estar en la presencia, orar, interceder, llorar por la ciudad. O sea, ese era el tipo de pasión que teníamos. Pero a ustedes no los culpo. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de haberles pasado a ustedes la estafeta de la pasión por Dios, se las debió haber dado un grupo atrás. Pero si tú no conoces la historia de amistad, tú te darás cuenta de que hubo un grupo de jóvenes muy apasionado por Dios. Yo llegué a estar en una de sus reuniones. Después de ese tiempo, ese grupo de jóvenes apasionados por Dios se vino abajo y entonces dejó de haber reuniones de jóvenes como por, la verdad no sé cuánto, pero ¿qué te gusta? 1 año y medio, no sé cuánto, ya no había reuniones de jóvenes. Entonces algunos jóvenes cayeron en pecado, embarazaron a la chava y que ya se empezaron a casar, algunos se fueron de la ciudad y todo ese rollo. Y después se pierde la pasión por Dios. Y después Jaciel y Carmen estuvimos en un viaje junto con ellos a Morelia, estuvimos en un evento y ellos nos estaban platicando la historia de cómo ellos comenzaron el grupo de jóvenes, más bien el grupo de adolescentes. Dice que entonces después de todo ese tiempo ellos dijeron, ¿sabes qué, Adán? Nosotros queremos tomar el grupo de adolescentes. Órale, pues tomaron el grupo de adolescentes y ya después ellos empezaron a hacer reuniones con los adolescentes y los poquitos jóvenes que había venían a esa reunión. Entonces le dijeron a Adán, Adán, ¿podemos hacerlo ya como una reunión de jóvenes? Y dijo, ok, pero ya había pasado 1 año y medio, no sé si 2 años. Y los jóvenes que comenzaron, 2 años, y los jóvenes que comenzaron ahí, ¿sí? Están comenzando de ceros, no heredaron una pasión por Dios. No la heredaron, no la vieron. No hubo jóvenes que vieran a chavos apasionados y decir, wow, ese cuate cómo está tan apasionado por Dios, yo quiero ser así, yo quiero estar así. A ellos les toca levantar un grupo de jóvenes, después venimos nosotros y tomamos el grupo de jóvenes. Y te voy a ser sincero, ¿cómo nos ha costado trabajo a nosotros poder crear en ustedes una pasión por Dios, crear jóvenes así apasionados, así como que al extremo, entregados por Dios? Nos ha costado mucho trabajo. Y de entre todos, por ahí sale uno, por ahí sale otro, pero no es así como que íntegro todo el grupo. Saldrá uno, saldrá otro por ahí, ¿sí? ¿Y todo por qué? Porque alguien tuvo que haberles enseñado a ustedes la pasión por Dios. Me suena el versículo donde dice la palabra que y cuando Josué murió y también murieron los ancianos que vivían con Josué, dice, se levantó una generación que ya no conocía a Dios, que ya no conocía a Dios. Entonces, la pregunta es, ¿qué puedo hacer para yo mantener una vida cristiana apasionada, una vida cristiana pura, no una vida cristiana diluida? No sé si me explico. ¿Cómo lo podría decir? Es como si la vida cristiana fuera un café expreso, ¿sí? Y tú estás viviendo un expreso, tú estás viviendo un descafeinado. No sé si me explico.
O sea, la vida cristiana es un expreso así, un café de esos así que lo ves y está así negro, negro, espeso, ¿no? Así se ve. Que cuando le tomas tus ojitos se abren así. Órale, ¿no? Y empiezas a sentir la energía y el shock así que te da, ¿no? Eso y ¡ta! Oh, este café me acaba de despertar. Por cierto, ya se me antojó con la desvelada que traigo. Así, ¿no? Imagínate que la verdadera vida cristiana es un expreso así y doble expreso, ¿no? Pero se levantan jóvenes que están viviendo un descafeinado. Me choca el café, el capuchino de Vips, porque sabe a pura leche caliente. La verdad, no me gusta, en muchos lugares no me gusta el capuchino. ¿Por qué? Porque es como leche caliente y nomás le agarran una cucharita de café y le echan ahí, ¿no? O sea, no sabe a café, ¿sí? Pura leche caliente. ¿Y sabes qué? Hay muchos cristianos que ni siquiera el descafeinado, están viviendo una leche caliente ahí y dicen que son cristianos, pero no tienen nada de café. ¿Me explico? No, yo soy cristiano. Sí, mi mamá me llevaba ahí a la iglesia. Ah, sí, me sé esa, la de saqueo, sí, sí me la sé. Pero eres pura leche caliente, compadre. Ni siquiera tienes nada de café. No sé si me explico, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo? Ahora, escuchen esto que les voy a decir. Ustedes, si ustedes no son unas personas que logran recuperar la pasión por Dios, escúchenme bien lo que les voy a decir. Si ustedes no son unas personas, unos jóvenes que logran recuperar la pasión por Dios y el verdadero cristianismo en sus vidas, sus hijos ni siquiera conocerán a Dios. ¿Me estás escuchando lo que te estoy diciendo? Tus hijos no conocerán a Dios. Si tú no puedes ni siquiera levantar las manos al estar adorando a Dios aquí en la iglesia, ¿tú crees que tus hijos le van a salir el deseo por hacerlo? Ellos hacen lo que ven de sus padres. Hay un anuncio muy bueno que dice, los padres hacen, no, dice, los hijos ven y los hijos imitan, ¿sí? Hacen eso. Todo comienza por imitación. Si tú no te atreves ni siquiera a danzar aquí en una canción de alabanza, ¿tú crees que tus hijos lo van a hacer? Si tú no estás apasionado por Dios, ¿tú crees que con traer a tus hijos a la iglesia, al Power Club, eso los va a hacer cristianos? Tú estás a punto de perder a tus hijos como cristianos y ni siquiera los has tenido. ¿Escuchaste lo que te dije? Estás a punto de que tus hijos ni siquiera sean cristianos y ni siquiera los has tenido. Porque necesita haber una pasión por Dios, una entrega total a Dios. Y tú necesitas recuperar el verdadero cristianismo en tu vida. Tú eres responsable de decir, yo no quiero que mis hijos se pierdan. Yo quiero continuar que en mi generación siga una generación de cristianos. Fíjate, estaba viendo cómo mis hijos son pero tan bendecidos y doblemente bendecidos, porque estaba viendo cómo el abuelo de mi suegro, ¿sí?, era pastor. Y luego el papá de mi suegro era pastor. Mi suegro es pastor. Mi esposa y yo vamos para pastores. Y el Aslan a veces jugamos con él y le decimos el pastorcito. Y platicamos con él. Pero ve cómo se ha mantenido una generación pura. Y es mi responsabilidad pasar a la siguiente generación un amor por Dios. Vivir una vida extrema por Dios.
Porque si yo no vivo una vida extrema por Dios, mis hijos menos lo harán. Si yo vivo mi cristianismo a un 50%, mis hijos vivirán el cristianismo a un 25%. Y mis nietos ni siquiera serán cristianos. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? ¿Sabes lo que estoy diciendo? Que estamos peligrando que las generaciones cristianas desaparezcan. Qué grueso, ¿no? Entonces es nuestra responsabilidad recuperar el verdadero cristianismo. Decir, Señor, yo quiero vivir el verdadero cristianismo. ¿Para qué? Para que entonces mis hijos puedan vivir el verdadero cristianismo. Y los hijos de mis hijos y los hijos de sus hijos a su vez. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo recuperamos? Vamos a ver algunos puntos muy prácticos aquí. ¿Cómo yo puedo mantener una generación de cristianos en mí? No, olvídate de la generación de esta generación. No. Hablando de mis hijos y mis nietos y los hijos de mis nietos y sus hijos de sus hijos. O sea, esa es mi generación, mi genealogía. ¿Sí? ¿Cómo puedo mantener una generación, una genealogía cristiana dentro de mi semilla? ¿Sí? Número 1, necesitas ser un verdadero seguidor de Cristo. Joven, si tú quieres que tus hijos sean cristianos y los hijos de tus hijos sean cristianos y tengan la salvación, tú necesitas vivir un verdadero cristianismo. Necesitas ser un verdadero seguidor de Jesús, ¿sí? Un verdadero cristiano. Entonces, ¿por qué? Porque nuestros hijos van a necesitar un modelo a seguir, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de ustedes necesitan tener a un modelo a quien ustedes puedan seguir, que ustedes respeten de una persona de su vida cristiana. Tú sigue ese modelo, sigue ese modelo. Hay tantas personas en esta iglesia que yo admiro y que cuando me están contando de sus vidas, por ejemplo, les voy a ser sincero aquí entre nosotros, Perita, ahorita estaba en la parte de allá atrás, pero Perita cómo me reta a mí. Cuando estás hablando con Perita te empieza a decir, no, y es que el otro día y que estaba platicando con una persona y que el Espíritu Santo me dijo, háblale de Cristo. Y yo decía, ay Señor, y que no sé cuánto. Y dice, pero yo fui obediente y fui y le di la palabra y le dije que no sé qué, y estaba llorando y que no sé qué. Y yo estoy pensando dentro de mí, ¿por qué yo no soy tan sensible al Espíritu Santo como Perita? ¿Sí me explico? O sea, hay personas en este lugar que te pueden inspirar a vivir la verdadera vida cristiana. Júntate con ellos. Chavos, ¿cuántas? Me canso de decirles tantas veces, no te juntes con alguien mediocre. Si alguien te está distrayendo aquí en la reunión, cámbiate de lugar. Tú eres responsable de tu vida cristiana. Yo ya hasta perdí el ánimo por llamarles la atención. ¿Tú crees que estoy ciego, que aquí hay gente que esté platicando y ni siquiera está poniendo atención? No estoy ciego, simplemente estoy siendo educado para no tener que no, y le vale ya. Si no quieren estar aquí, que se vayan, que no sé qué. Yo estoy siendo educado, pero podría sacarte de este lugar porque hay personas en este lugar que nomás se la pasan hablando y distrayendo a otras personas, ¿sí? Cámbiate de lugar, sé radical. Y dices, ¿sabes qué? O te callas o me cambio de lugar porque yo quiero escuchar la palabra de Dios. Yo soy radical. Pero, no, pues, ¿qué va a pensar? Y que no sé qué, pues que piense lo que piense. Es mi vida. O me voy al cielo, yo soy que me voy a ir al cielo, o yo soy que me voy a ir al infierno. No le puedo decir al Señor, es que la persona de acá hablaba mucho y me distraía. No vas a poder decir eso. Busca personas que te inspiren a vivir
a ser un verdadero cristiano. Dice Josué capítulo 24, 14 y 15, dice: ahora pues temen al Señor y sírvele con integridad y en verdad. Y quita de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. Y fíjate lo que le dice Josué: y si mal les parece, ¿sí? Y si mal les parece servir al Señor, escojan hoy a quién van a servir, si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra están habitando. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Me vale lo que elijas tú. Yo y mi casa vamos a servir al Señor. Toma una lección en este momento. O sea, era un radical, ¿no? Tú necesitas, si tu cristianismo está medio tambaleando, tú necesitas una persona radical. Y dile: ayúdame, regáñame. Cuando veas que no estoy ahí bien metido con Dios, ayúdame y échame la mano. ¿Sí? Solo así tus hijos podrán ser cristianos, siendo tú un cristiano radical. Qué interesante. Número 2, ¿sí se está grabando esta plática? ¿Qué? Sí, ok, gracias. Ayúdales, número 2, ayúdales a que tengan una relación con Dios. ¿Sí? O en tu caso, ¿quieres preservar una genealogía cristiana? Ten una relación con Dios. Ten una relación con Dios. Busca a Dios. El hecho de que tus padres sean cristianos no significa que tú eres cristiano, ¿sabes? Cuando el Señor, mira, yo te reto a que busques en la Biblia donde Dios comienza una relación con Abraham y luego después Dios se le aparece a Isaac y le dice: Isaac, yo soy el Dios de tu padre Abraham. Escucha lo que le dice: yo soy el Dios de tu padre Abraham. Nunca le dijo: yo soy tu Dios. ¿Verdad que no? Dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham. O sea, eso no, el hecho de que yo sea el Dios de tu padre Abraham no significa que yo soy tu Dios. Hasta que tú me hagas tu Dios, entonces yo soy tu Dios. Y te reto que leas cuando Dios le dice a Jacob, el hijo de Isaac, le dice: Jacob, yo soy el hijo de tu padre Abraham y tu padre Isaac. Pero nunca le dijo: yo soy tu Dios. Y te reto que leas cuando Dios le habla a Moisés y le dice: Moisés, yo soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac y Jacob. No le está diciendo: yo soy tu Dios. Léelos, búscalos y te vas a dar cuenta que así es como Dios le habla. Porque el hecho de que yo sea el padre, el Dios de tus abuelos, no significa que soy tu Dios. ¿Sí? Entonces necesitas tener una relación con Dios para que tus hijos, tus nietos puedan tener una relación con Dios. Tú necesitas tener una relación con Dios. Número 3, ayúdales a que tengan una relación con la palabra de Dios. ¿Sí? O en este caso, tú ten una relación con la palabra de Dios. ¿Sí? El salmista David decía: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. ¿Qué están conmigo? Sus mandamientos. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que a los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Escucha: mandamientos, ley, palabra. Está hablando de la Biblia. ¿Sí? No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por lo tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si tú quieres que tus hijos y los hijos de tus hijos sean cristianos, tú necesitas tener una relación con la palabra de Dios. Recuerda, si tú nomás tienes un 50% de palabra en tu vida, tus hijos tendrán un 25% y tus nietos un 0%.
Necesitas tener una relación con la palabra de Dios también. Número, ¿qué sigue? 4, ¿verdad? Número 4, exígeles que vengan a la iglesia. Sí, Señor. Ah, no, pero es que yo no quiero que me lleven a la fuerza, ¿verdad? Bueno, exígeles. O tú mismo exígete ir a la iglesia. Yo veo cuántos jóvenes, cuando empiezan a dejar de venir, están a punto de que el enemigo se los trague vivos. Tuve a una manada dice la palabra que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tuve una manada de corderitos o pues no sé, así de lo que en el África se ve cuando los cazan y todo eso, ¿no? Pero ¿qué hacen los leones? Los leones van y ven toda la manada y empiezan a correr y toda la manada se va, pero hay un pobrecito, chiquito venadito que corre para otro lado. ¿Y a quién hace al que persiguen? Se van con el que está solo. Y el diablo es así. El diablo se va con aquel que dejó de venir, con aquel que ya no. Mira, te voy a decir algo, jóvenes, por tu propio bien tú necesitas estar en este lugar, porque en este lugar estás recibiendo la palabra de Dios, estás junto con más chavos que te pueden hacer, que entre todos se pueden hacer bolita, ¿no? Para estar ahí juntos, ¿sí? Pero ya el hecho de que tú digas, no, es que ya no tengo ganas de ir a la iglesia, es que no sé qué, tú mismo te estás poniendo la soga en el cuello para que el diablo te coma vivo. Entonces, necesitamos estar viniendo a la iglesia. Dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto ven que aquel día se acerca. O sea, días difíciles vienen. Entendamos eso. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos. Tú necesitas congregarte. Escucha bien, si tú te congregas de vez en cuando, si tus papás se congregaban y tú te congregas de vez en cuando, tus hijos ni siquiera se congregarán. Es la ley de las generaciones, se va perdiendo poco a poco. Yo a mis hijos les exijo que vengan al Power Club, porque esa es su iglesita para ellos. Ellos no vienen el domingo aquí, ellos van a Power Club. Papá, es que nos invitaron al cine y que nos… ¿Ya fuiste a Power Club? Porque tenemos 3 reuniones, ¿no? ¿Ya fuiste a alguna de las reuniones? No, no he ido. Pues ya nomás te toca la de la tarde. Pero es que queremos ir al cine, que nos… No, hijo, usted tiene que ir a la iglesia. Yo le exijo a mis hijos ir a la iglesia. Dice Lucas 14:15 en adelante, dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con Jesús a la mesa le dijo, con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, no, pues es que tengo un examen. El segundo dijo, no, es que hoy tengo clases, ¿verdad? El tercero dijo, no, pues es que me duele la cabeza. El cuarto dijo, no, es que hoy tengo juego de fútbol. El quinto dijo, ay, es que hoy me invitaron al cine y me lo van a pichar. El sexto dijo, y así nos podemos ir, ¿sí? O sea, a final de cuentas son excusas. Pero bueno, y ya dice todas las excusas de cada uno, ¿no? Que tiene ahí. Y luego en el versículo 20 dice, y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor de todas sus excusas. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y por las calles y de las ciudades y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar.
dijo el Señor a su siervo: ve por los caminos y por los vallados y fórzalos a entrar. Fórzalos a entrar. Órale, vámonos a la iglesia. Fórzalos a entrar. Tú mismo, fórzate a entrar, a venir a la iglesia. ¿Sí? Número 6, perdón, ¿qué sigue? 5, gracias. Número 5. Si fueras padre, yo te diría: estórbales a pecar a tus hijos. Si eres joven, yo te diría: ten personas a tu lado que te estorben a pecar. ¿Sí? Amigos que te digan que está mal lo que estás haciendo, porque un día les agradecerás. El día que estés en el cielo disfrutando de su presencia, vas a decir: no manches, de veras que me caías tan mal cuando me decías que estaba mal lo que yo hacía y todo eso, pero mira, ¿sabes qué? Aquí te beso los pies porque estoy en el cielo, ¿no? Porque tú me podías decir, aquellos que son compinches o compadres o ¿qué otra palabra hay? Befos, lo que tú quieras decir, aquellos que nomás están contigo y que cuando te ven pecar no te dicen nada, ¿sabes qué? Aléjate de ellos. Aquel que nomás te está fregando la vida y te está diciendo: no manches, ¿cómo que vas a fumar? No manches, ¿cómo que te vas a tomar una cerveza? Pues no la hagas, pues qué, no vamos a la iglesia, que no sé cuánto. Esos son los verdaderos amigos. Sigue con esa persona. ¿Sí? Oye, ¿qué onda? Nos vamos ahí al antro, ¿verdad? Ni sé ni cómo se llaman los antros de aquí, pero nos vamos al antro y que no sé qué. Y el otro te dice: no manches, ¿cómo se te ocurre decir eso? ¿Cómo vamos a ir al antro si somos cristianos tú y yo? ¿Cómo vamos a ir a un lugar donde es un ambiente que no le agrada a Dios y todo eso? ¿Sí? Y te empiezas a hacer sentir tan mal y te cae gordo, pero agradécelo. ¿Por qué? Porque esa persona te ama. ¿Sí? Entonces, son personas que nos estorban para pecar. ¿Sí? Que ahí están en nuestras vidas. Dices 1 Samuel 2:22: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Fíjate, se acostaban con las doñas que iban a la iglesia. Qué grueso. Y luego capítulo 3, versículo 13 dice: Dios le dice a Elí, el papá de estos chavos, dice: y le mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. ¿Sí? Necesitamos personas que nos estén estorbando. Yo no sé cómo vayan a ser mis hijos, pero yo voy a ser un estorbo, pero grueso para mí. No, y mira, y si yo voy a ser un estorbo, mi esposa, no se diga, ella, Dios mío, ella me diría: quítate que ahí te voy. ¿Sí? Entonces, no sé iba a decir pobres de mis hijos, pero no. ¿Sabes qué voy a decir? Bienaventurados son por tener unos padres así, que les puedan estorbar a pecar, porque entonces eso me asegura de que ellos van a seguir siendo cristianos y que voy a ver a mis nietos siendo cristianos. Yes, súper, muy bien. Y por último, ahí te va. ¿Quieres tener una genealogía cristiana? ¿Tú quieres ver a tus hijos cristianos? ¿Quieres ver a tus nietos cristianos? ¿Sí o no? No te cases con alguien que no sea cristiano. No andes con alguien que no sea cristiano. Yo sé, los del mundo están más guapos que los de aquí. ¿Sí? Pero chicas, también las chicas del mundo están más guapas que las de aquí. Es la verdad. Pero ¿sabes qué? Los de aquí son fieles a su pareja.
Los de aquí son fieles a Dios. Y si aman a Dios, nunca pensarán en traicionarte. Entonces, tan, can, can. Dice 2 Corintios capítulo 6, 14 al 16. Dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, es decir, con los que no son cristianos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial, o sea, Satanás? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Hay una versión que dice, ¿o qué parte el cristiano con el del mundo? ¿Sí? ¿Qué compañerismo hay? Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. O sea, no hay ningún compañerismo entre el cristiano y el no cristiano. Hablando de unión como pareja. Tú quieres que tus hijos sean cristianos, cásate con otro cristiano. ¿Tú quieres que los hijos de tus hijos sean cristianos? Lleva una genealogía de cristianos. No hay nada que ver tú con alguien que no sea cristiano. No, pero es que el primero primero me lo hago novio y luego lo evangelizo, ¿verdad? Lo evangeligo. No, pues los chavos, no, es que primero me la hago novia y luego pues poco a poco la voy trayendo a la iglesia. No, hombre, ¿cuál? Poco a poco se van yendo y al rato ya están los dos allá en el antro. ¿Sí? Entonces, tengan cuidado con eso. No hay ninguna comunión, no hay ningún compañerismo entre el cristiano y el no cristiano. ¿Quieres escuchar la voluntad de Dios? Tú quieres decir, incluso hay quienes hacen una oración tan tarada. Señor, ¿será tu voluntad de que Él sea para mí? Yo les pregunto, ¿es cristiano? No, no es cristiano. Entonces no es la voluntad de Dios. ¿Qué estás orándole a Dios? No es la voluntad de Dios. ¿Para qué le das vueltas al asunto? Eso no es de Dios. Pero bueno, ya. Debemos regresar a las sendas antiguas. Jeremías 6:16. Con este versículo termino. Así dijo el Señor: párense en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas. Escuchen lo que les voy a decir. Ay, Dios mío. Escuchen lo que está diciendo aquí. El Señor les dice: párense en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas. ¿Cuáles eran las sendas antiguas? Aquellas que nos llevaban a Dios. Dice: cuál sea el buen camino y anden por él y hallarán descanso para su alma. Pero ellos dijeron: no andaremos. Tú necesitas preguntar a aquellos cristianos de tiempo y decirle: ¿cómo debo de vivir mi matrimonio? ¿Cómo debo de vivir mi noviazgo? Porque si ustedes están parados sobre los caminos que han forjado hoy en día estas generaciones, son caminos perversos. Y si tú andas por ellos, te llevarán y tendrás el mismo resultado que ellos. Busca por las sendas antiguas, aquellos caminos donde nuestros padres anduvieron. Los caminos de respeto, de rectitud, de no hablar mentira, de que con un saludo se cerraban tratos millonarios. Te vendo toda esta parcela. ¿Cuánto me la das? Dame tanto por ella. Y al saludarse, hecho. No tenían que andar firmando y que trayendo al abogado y que trayendo al no sé qué, al notario y que sabe cuántas cosas. Un saludo es: te doy mi palabra. Esas eran las sendas antiguas.
los caminos de Dios. Pregunta a los cristianos, pero pregunta a cristianos que veas apasionados por Dios. Hey, ¿cómo eran tus tiempos cuando tú eras joven? ¿Cómo eras de cristiano? Pregunta por las sendas antiguas. Y dice, y andad por ellas.